¿Qué tal? Muy buenas tardes, estudiantes. Bueno, tal como les había prometido, he de grabar esta clase sobre las placas histológicas que hemos visto en laboratorio, para la cual he de utilizar las fotografías que en cada clase práctica lo suben al grupo de WhatsApp respectivo. Entonces he descargado todas las fotografías. Obviamente he eliminado a varias fotografías que se repetían. Me he quedado en mi criterio con las mejores fotos de las placas que hemos visto. Y entonces vamos a hacer una clase. Va a ser una clase corta, de alrededor de media hora, donde veamos todas las fotografías de las placas. Bien, estas mismas placas histológicas que hemos visto en laboratorio van a entrar al examen respectivo, que es esta semana, ¿no? En los correspondientes horarios prácticos. Así que espero que este material, este, esta grabación de esta clase, les sirva de mucha ayuda. Bien, entonces, primeramente comenzaré a compartir la pantalla. Así que denme unos segundos. Muy bien, entonces empecemos. Primeramente, primeramente, acá tenemos la placa histológica correspondiente a piel delgada, ¿no? Está en aumento, si no me equivoco, de 40X. Bien, primeramente empezaremos con las placas de tegumentario, luego iremos con las de respiratorio y finalmente con las de digestivo. ¿Cómo les decía, tenemos la placa de piel fina en aumento de 40X, donde observamos las siguientes estructuras? No, como saben, la piel se divide en tres tipos: fina y gruesa y cabelluda. ¿No? Esta es la piel fina, donde esto de acá es la epidermis y la de abajo es la dermis. No, en el caso de la piel fina, la epidermis, que es esto de acá, que está constituido por queratinocitos principalmente y por otros tres tipos de células, que son las células de Langerhans, melanocitos y Merkel, donde los queratinocitos representan el 90% del total de las células de la epidermis. Y como ven acá, forman estratos o capas, ¿no? En las cuales en la piel fina solo tiene cuatro estratos: estrato basal, espinoso, granuloso y córneo, ¿no? El córneo precisamente es esta de acá, la más superficial, y la cual representan como fibras que se están saliendo, ¿no? Porque precisamente son queratinocitos que se están descamando del estrato córneo. Y el estrato más profundo, este es el basal. Fíjense los núcleos, lo vamos a aumentar de tamaño. Fíjense los núcleos, tanto del estrato basal como del estrato espinoso. Son núcleos de los queratinocitos altos, porque en el estrato basal son células cúbicas y en el estrato espinoso son núcleos poliédricos. Bien, y la dermis, que es todo esto de acá, que se divide en dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar corresponde a tejido conectivo laxo y la dermis reticular, tejido colágenoso denso y regular. Bien, y la parte funcional, bueno, ahí tienen varias opciones. No, función mecanorreceptora, sensitiva, secretora, secreta en el caso de la piel fina, glándulas sebo y sudor, termorregulación a través del sudor y a través de los vasos sanguíneos, produce, sintetiza, participa en la síntesis de vitamina D, función inmunológica, ¿no? La piel constituye la segunda barrera de protección del organismo y además las células de Langerhans que están presentes en la epidermis acá son células del sistema inmunitario, fagocitos, presentadores de antígeno. Bien, y pueden describir otras funciones más del sistema tegumentario. Ahora pasemos a la siguiente placa. Esto también es piel fina. No, y al ser recalcado, este es un aumento de 10x.
Es fácil de diferenciar piel fina y piel gruesa. No se confundan. La anterior placa, esta de acá, y como también esta de acá, se caracteriza porque, vean, la epidermis es mucho más delgada, ¿no? En comparación de la piel gruesa. Por ejemplo, vamos a buscar una placa de piel gruesa. Acá tenemos, fíjense, es el aumento de 10x igual. Todo esto es epidermis. Fíjense el grosor de la epidermis con el grosor de la epidermis en 10x igual de la piel delgada. Obviamente, la piel gruesa, la epidermis es mucho más gruesa, de ahí su denominativo. ¿No? Y recuerden, la piel fina se encuentra en todas las partes del organismo y la piel gruesa solo en las palmas de las manos y plantas de los pies. Bien, ¿qué vemos acá? Epidermis en esta piel fina. Acá se reconoce claramente todo esto es la dermis papilar. Está compuesto sobre todo por colágeno tipo 3 tejido conectivo laxo, y acá la dermis reticular, ¿no? Donde lo más característico de la dermis reticular, todas estas fibras dispuestas de manera irregular, que son fibras de colágeno tipo 1. Recuerden, la dermis reticular, esto de acá, es un tejido conectivo colagenoso, de hecho irregular, donde también observamos, y luego aumentar eh, de zoom, todos estos de acá, que son cortes longitudinales y transversales de glándulas sudoríparas, ¿no? Recuerden que en la piel fina encontramos lo que son glándulas sudoríparas, sebáceas, folículos pilosos, músculos erectores del pelo, todas las estructuras anexas de la piel, ¿no? Y en el caso del epidermis, igual que está conformado solo por 4 capas o estratos en el caso de la piel fina, y este estrato de acá, que es la más superficial, donde precisamente representa el estrato córneo y donde vemos queratinocitos que se están descamando. Bien, la parte funcional ya se ha recalcado en la anterior placa. Piel gruesa. Lo más relevante, fíjense esto, todo esto de acá, que la epidermis es mucho más grueso en comparación de la piel fina. Y lo mismo, acá tenemos la dermis. Dermis papilar, dermis reticular. También tenemos estos de acá, que son las papilas, papilas epidérmicas, papilas dérmicas. Papilas dérmicas, papilas epidérmicas. Bien, papilas epidérmicas, papilas dérmicas, que son invaginación de la epidermis. En la dermis, papilas epidérmicas. O invaginaciones de la dermis en la epidermis, estas de acá, papilas térmicas. Representan, este aparato reticular representa el límite entre la epidermis y la dermis. Igual dermis papilar, dermis reticular. Lo mismo. La diferencia más importante es esto de acá, como les recalcaba, el grosor de la epidermis, donde lo más relevante es que en el caso de la piel gruesa contiene los 5 estratos: basal, espinoso, granuloso, lúcido. El lúcido es este de acá, esta línea que ven acá, más pintado, más teñido. Y lo que está por encima de todo esto de acá es el estrato córneo. No, recuerden la piel gruesa, este estrato córneo que se ve claramente acá, que se encuentra por debajo de esta línea, que es el estrato lúcido. Este estrato córneo es mucho más desarrollado en la piel gruesa, ¿no? Y acá tenemos también algunas células que están descamando, queratinocitos que están descamando, ¿no? Y la parte funcional, función secretora, pero en este caso la piel gruesa solo secreta glándulas sudoríparas, sudor, solo tiene glándulas sudoríparas. A ver, ¿qué más? También contienen funciones muy similares a las que hemos descrito en la piel fina. No, termorregulación a través de los vasos sanguíneos y a través del sudor, secreción, secreta sudor. eh, Uno muy importante en el caso de la piel gruesa, función sensitiva. No tiene varios mecanismos receptores, sobre todo en los pulpejos de los dedos, ¿no? Y en las palmas de las manos. Síntesis de vitamina D, función inmunitaria y también función protectora, ¿no? Y además que como es muy grueso la epidermis, en la piel gruesa es muy resistente a la fricción, a la presión, a la compresión. Bien, vamos a la siguiente placa. Acá tenemos el otro tipo de piel. Y esto es fácil de reconocer. Esto es piel cabelluda. No precisamente, estoy señalando con la manita, por la presencia de estos.
Todos estos son folículos pilosos, ¿no? Aquí hay folículos pilosos. Aquí hay unos cortes transversales y aquí hay unos cortes longitudinales de folículos pilosos. No, lo mismo, esto es piel fina, pero, nuevamente les recalco, con la gran cantidad de estos folículos pilosos. Por eso se denomina piel cabelluda. No, fíjense, es piel fina porque este epidermis es muy delgado. Y todo esto es la dermis. No, donde lo más relevante, nuevamente les recalco, la presencia de todos estos folículos pilosos. No, el folículo piloso rápidamente tiene lo que es la raíz, el tallo. En la raíz tenemos esto, que es el bulbo piloso, conformado por la papila dérmica. Acá lo he de aumentar de tamaño. Acá, ¿no? La raíz, conformado por la papila dérmica y las células de la matriz. Bien, y acá tenemos el tallo, y hemos visto las capas del tallo, ¿no? Médula, corteza, cutícula, vaina externa, vaina interna, vaina externa. Bien, y también vemos acá, todos estos son cortes transversales y longitudinales de glándulas sudoríparas, ¿no? Glándulas tubulares simples. ¿Qué también vemos? A ver, vamos a ver alguna glándula sebácea, si observamos en este dibujo. Mm, no, no observo, bueno, o por lo menos no observo claramente por la calidad de la fotografía glándulas sebáceas, pero generalmente son glándulas eh, acinares que se encuentran acá rodeando el folículo piloso. Bien, no sé qué ha pasado, pero me han subido pocas placas del sistema tegumentario. Tal vez me hubieran subido otras placas más para verlas y para escogerla mejor. Bien, y la parte funcional es lo mismo que hemos visto en piel fina, solo que acá se agrega, por la presencia de folículos pilosos, función sensitiva. Recuerden, los folículos pilosos, sobre todo a nivel de la raíz, están asociados a terminaciones nerviosas, que son terminaciones nerviosas peritriquiales. No, sensitiva. A través del pelo podemos sentir función sensitiva. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, eso es todo. Hemos acabado con el sistema tegumentario. Ahora vamos a ir con las placas del eh, sistema respiratorio. Bien, así que denme un minuto. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver las placas del sistema respiratorio. Bien, acá tenemos. Vamos a empezar con la primera placa. Y son dos placas en realidad del sistema respiratorio, así que es fácil de reconocer. No, a ver, ¿qué placa es esto? Otra placa es very easy. La placa de pulmón, son los alvéolos pulmonares. Bien, a ver, todos estos que ven acá son sacos de alvéolos pulmonares, lo que representa la unidad estructural y funcional del pulmón. ¿Qué más vemos? Estos tabiques que separan, como ven, a los alvéolos entre sí, todo esto de acá son los tabiques interalveolares, ¿no? Inter, porque están entre los alvéolos, separan a los alvéolos entre sí. La característica principal de estos tabiques interalveolares, sobre todo los que son más gruesos, como estos de acá, por acá circulan vasos sanguíneos, los capilares pulmonares. Acá, entre la sangre de los capilares pulmonares y los gases de los alvéolos pulmonares, sucede el intercambio gaseoso, ¿no? Oxígeno y dióxido de carbono. Respiración externa. A ver, características histológicas del alvéolo. Revestida por epitelio plano simple. Bien, epitelio plano simple, conformados por dos tipos de células epiteliales, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1 son las más abundantes, representan más del 90% que revisten la superficie del alvéolo, y los neumocitos tipo 2, a pesar, son células cúbicas, dan en menor cantidad, ¿no? En mucha menor cantidad, menos del 5%. Por ende, como hay más neumocitos tipo 1, que son células aplanadas, se la considera al alvéolo como epitelio plano simple.
Pero los neumocitos tipo 2, que son células cúbicas, cumplen una función de vital importancia. Producen surfactante, ¿no? Y como saben, el surfactante, además de proveer un material impermeable que se cubre la superficie del alveolo, la función más importante es evita el colapso del alveolo, ¿no? Es como una bolsita, el alveolo, como un saco, evita que se cierre, siempre va a permanecer abierto y por ende va a suceder el intercambio gaseoso con la sangre. ¿Qué más vemos en esta placa? Vemos acá, vemos una parte por lo menos de un bronquiolo. Acá tenemos otro corte transversal de bronquiolo. No, a ver dónde más. ¿Cuál es la más importante? ¿No? Acá y acá. Acá hay un vaso sanguíneo. Aquí hay un bronquiolo, un corte transversal del bronquiolo, lo vamos a aumentar de calibre. Bien, a ver, características del bronquiolo. Aquí hay una parte del corte de un bronquiolo. Y aquí hay un corte completo transversal de bronquiolo. Los bronquiolos, ¿cómo saben? Se les denomina bronquiolo cuando mide menos de 1 milímetro de diámetro, ¿no? Acá, por ejemplo, son bronquiolos de pequeño calibre. Lo sé porque, fíjense, comparen con los alveolos. Son casi de similar calibre. No, sé que es un bronquiolo porque número uno, no hay cartílago hialino. Bien, si observan cartílago hialino, es un bronquio, es un bronquio. A medida que el árbol bronquial se va dividiendo, va perdiendo o disminuyendo la cantidad de cartílago hialino, hasta llegar a los bronquiolos donde no tiene cartílago hialino. ¿Qué características tiene las paredes del bronquiolo? No. Generalmente los cortes histológicos pueden salir así, con pliegues, o pueden salir como un corte transversal de forma ovoidea circular. Bien, o así con pliegues, ¿no? Acá vemos pliegues. Revestidos primero de epitelio, eh, los bronquiolos más grandes, epitelio cilíndrico simple. Los bronquiolos más pequeños como este, epitelio cúbico simple, intercalados con células clara, ¿no? O células exócrinas bronquiolares, que producen una sustancia similar al surfactante. ¿Por qué se le dice similar? Porque también evita el colapso de los bronquiolos, ¿no? ¿Qué son las sustancias de la célula clara o sustancias exócrinas del bronquiolo? Bien, y además desintoxica el aire a través del citocono P450. ¿No? Esta sustancia producida por las células claras. A ver, entonces, epitelio cúbico simple, intercaladas con células claras, tiene una lámina basal y como ven acá, sus paredes son muy delgadas. Solo tiene, y se ve acá, unas cuantas fibras musculares. Tiene una delgada lámina propia por debajo del epitelio y alrededor, más externamente, unas cuantas fibras de músculo liso y fibras elásticas. Solo eso. Vamos a la siguiente placa. Igual. Fácil. No, alveolo pulmonar, no vean todos los sacos alveolares. También se ve cortes transversales acá de bronquiolos, que hemos visto anteriormente, ¿no? Epitelio cúbico simple, una delgada lámina propia, fibras elásticas y musculares que los rodean, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí está mayor aumento. Un bronquiolo. Acá lo podemos ver mejor sus características, ¿no? Fíjense los pliegues. Pueden presentarse así los cortes de bronquiolos o sin pliegues. Fíjense los núcleos altos, porque son y una sola fila. Acá se ve clarito. Epitelio cúbico simple. ¿No? En los bronquiolos de mayor calibre, epitelio cilíndrico simple. Intercaladas con células claras. ¿No? ¿Y qué capas tiene? Acá tiene el epitelio, una delgada lámina propia y estos que son fibras, no fibras musculares y elásticas. Nada más, ¿no? Estas fibras musculares y elásticas. Bien, ya hemos visto la parte funcional, ¿no? A través de la secreción de la célula clara o de la secreción de la célula exócrina bronquiolar, ¿no? Que evita el colapso de este bronquiolo y desintoxica el aire. Tráquea. A ver, ¿cómo van a reconocer la tráquea? Número uno, ubican esto de acá, que es el cartílago hialino, al tiro. Es tráquea. Bien, pero recuerden, también los bronquios tienen cartílago hialino. Entonces, ¿cómo van a saber que es tráquea? Simplemente porque la tráquea es de mucho, sus paredes son mucho más gruesas. Y también, y también porque no están rodeados de alvéolos pulmonares, ¿no?
La tráquea y los bronquios primarios no están rodeados de alvéolos pulmonares. En cambio, los bronquios secundarios para abajo, esos bronquios sí están rodeados de alvéolos pulmonares, porque son bronquios intrapulmonares, no porque penetran en el pulmón estos bronquios. Bien, esto es tráquea. ¿Cuáles son las capas de la tráquea? No se ve acá bien, pero acá está la mucosa, la lámina propia, esto es la submucosa y esto es la adventicia, donde lo más relevante es esto de acá, el cartílago hialino. No, en esa placa no se ve bien, pero las capas de la tráquea son mucosa, la submucosa, esto de acá que se ve un poco, y la adventicia, todo esto, donde lo más relevante en la adventicia es esto, el cartílago hialino. Ahí vamos a ver otra placa de tráquea donde veamos todas las capas, ¿no? Es igual a alvéolos pulmonares. Y hemos visto, acá tenemos todos los sacos o bolsas de aire, que son los alvéolos. No, acá tenemos los tabiques gruesos en este caso. Y acá tenemos un corte longitudinal de un bronquiolo, por ejemplo. Bien, ya hemos hablado de esto. Acá igual, ¿no? Ya hemos hablado de esto, bien. Los sacos alveolares y los cortes transversales de bronquiolos. Acá sí que podemos ver todas las capas de la tráquea, ¿no? Mucosa, submucosa, adventicia. Mucosa, acá vemos el epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Tiene una delgada lámina propia, tejido conectivo laxo, donde tiene vasos sanguíneos, glándulas y BALT, tejido linfoideo asociado a los bronquios. ¿Y esto qué es? La submucosa, donde la característica principal de la submucosa, que es tejido colagenoso denso y regular, es la presencia de estos de acá, glándulas, glándulas traqueales, ¿no? Y la adventicia, que es todo esto de acá, que también es un tejido fibroso denso y irregular, donde lo más relevante es esto de acá, el cartílago hialino, ¿no? ¿Y qué más observamos? En este cartílago hialino observamos estas fibras que rodean al cartílago, que es pericondrio, tejido fibroso denso y irregular. Y esto de acá, del cartílago hialino, donde se caracteriza por, como ven, una matriz basófila, azulada. ¿No? Y a ver, vamos a aumentar de tamaño y se ve claramente acá todos estos de acá que son lagunas que atrapan a condrocitos. ¿No? Sencillo esta placa. Igual, alveolos pulmonares, ya hemos descrito. ¿No? Y acá vemos, por ejemplo, un corte transversal de bronquiolo. ¿No? Y fíjense, a diferencia de los anteriores, este bronquiolo no tiene pliegues, es un corte circular o longitud o elíptica. Igual, lo mismo, ¿no? Acá tenemos igual otro, acá tenemos vasos sanguíneos y acá tenemos corte transversal de bronquiolo, igual, ¿no? Fíjense, sin pliegues, igual que el anterior. Puede ser con pliegues y sin pliegues, ¿no? Aquí hay vasos sanguíneos, aquí hay otro vaso sanguíneo y todos los alveolos, separados por tabiques interalveolares, ¿no? Ya hemos descrito la estructura anteriormente. Y la parte funcional. No habíamos descrito a nivel de los bronquiolos la función de la proteína o sustancia de la célula clara y a nivel de los alveolos con el surfactante y también ocurre el intercambio gaseoso, respiración externa. Igual acá, ¿no? Corte longitudinal y transversales de bronquiolos y alveolos pulmonares separados por tabiques interalveolares. Todos estos de acá. Eso es todo. Bien, he de pausear. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver las placas del sistema digestivo para acabar. Bien, entonces empecemos. Acá tenemos una placa de intestino delgado. ¿Cómo sé que es intestino delgado? Por la presencia de estas estructuras, claritos, ¿no? Que son prolongaciones de la mucosa en forma de dedo. Todos estos de acá son vellosidades intestinales. Solo en el intestino delgado tiene vellosidades intestinales, no en el grueso. Es la principal diferencia. No, ahora vamos a ver a mayor aumento la vellosidad intestinal. Vean clarito. Es una vellosidad intestinal, por ejemplo. Revestida por un epitelio cilíndrico simple. Un núcleo, que es esto de acá, de lámina propia tejido conectivo laxo.
Bien, ¿cuáles son las capas? Y también vemos estos de acá, que son criptas de Lieberkühn, que son las glándulas presentes tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, acá. Pero, como os he explicado, en el intestino delgado tiene criptas de Lieberkühn, acá también hay, pero en menor cantidad, ¿no? Donde hay en mayor cantidad y muy profundas y largas, y en mucha mayor cantidad, es el intestino grueso. No, entonces, criptas de Lieberkühn, mayor cantidad, mucho más profundas en el intestino grueso. Y en el intestino delgado también tiene criptas de Lieberkühn, pero como ven, en menor cantidad y no son tan profundas. Pero por sobre todo la presencia de estos de acá, vellosidades intestinales, en el intestino delgado, que no hay en el intestino grueso. No, las capas, a ver. Bueno, esta placa, por ejemplo, no la han tomado bien la fotografía. No, acá no se ve todas las capas, pero se ve lo que les he explicado de la mucosa. No, las vellosidades intestinales que son lo principal. A ver, vamos a ver otra placa, que hay varias, donde vamos a ver todas las capas. Esta placa es de estómago. Vean, estómago. Acá sí se ve todas las capas del estómago, que ya les he explicado. No, en general es lo mismo del tubo digestivo. Todo esto de acá es mucosa, submucosa muscular externa. Y más externamente debe estar en el caso del estómago, que no se ve acá, en la serosa, ¿no? Mucosa que está conformado por epitelio, el revestimiento, epitelio cilíndrico simple. Esto de acá es la lámina propia. ¿Dónde en la lámina propia observamos este clarito de acá? Esto, que son las glándulas gástricas, que son glándulas tubulares simples. ¿No? ¿Qué más observamos? Esto de acá, esta línea gruesa, es la muscularis mucosae. Son todas las estructuras que encontramos en la mucosa. Luego acá tenemos submucosa, tejido fibroelástico denso y irregular, ¿no? Que en el caso del estómago no tiene glándulas, pero sí tiene terminaciones nerviosas y estos de acá que son cortes transversales de vasos sanguíneos, ¿no? Y también contiene el plexo submucoso de Meissner. Y la muscular externa, que es muy gruesa en el estómago, que está compuesto por tres capas, ¿no? Una oblicua, circular y longitudinal. Bien, y más externamente está una serosa, que es epitelio plano simple y un tejido conectivo seroso subyacente. ¿Ok? Es lo que se ve acá entonces. ¿Y cuál es lo más característico en la parte funcional? En la parte funcional, pues que, ¿cómo saben? Eh, Estas glándulas producen el jugo gástrico, ¿no? Estas glándulas gástricas están formadas por varias células. Células parietales, principales, mucosas del cuello, del revestimiento superficial, del sistema neuroendocrino difuso y que cada una produce una sustancia muy importante, donde la más relevante es que la célula parietal produce el ácido clorhídrico, factor intrínseco. La célula principal o simógena produce renina, lipasa, gástrica, ¿no? Que son enzimas. ¿No? Las células de revestimiento producen moco visible. Las células mucosas del cuello, moco soluble. También se produce hormonas por las células del sistema neuroendocrino difuso. Bien, todas estas células producen estas sustancias que forman el jugo gástrico, ¿no? Y la principal función del jugo gástrico es digerir los alimentos, sobre todo a través de las enzimas y del ácido clorhídrico. Vamos a la siguiente. Acá vemos a mejor. Es una placa de intestino delgado. Acá sí se ve la mayoría de las capas. Mucosa, submucosa, submucosa, muscular y más externamente está la serosa. Bien, vamos a ver qué estructuras vemos. Este de acá, vamos a reducir acá. Esto de acá, que es una protrusión tanto de la mucosa y submucosa, es el pliegue circular o válvula de Kerch, de las cuales, como ven, salen estas proyecciones en forma de dedo que hemos visto, que son las vellosidades intestinales. Entonces, veo las vellosidades intestinales al tiro, intestino delgado.
Vamos a ver mayor aumento. No es lo mismo que hemos visto. Las vellosidades intestinales y el revestimiento igual del intestino, revestidos de epitelio cilíndrico simple. No, estos blanquitos que ven acá son células calciformes, que son parte de las células que revisten el epitelio del intestino. Acá también vemos estos de acá, que son las glándulas ocritas del Iberculo. Bien, ¿qué más? ¿No? La submucosa, perdón, epitelio, lámina propia, donde encontramos las glándulas ocritas de Liverpool, la muscularis mucosae, esto de acá, esto es la submucosa, que es tejido fibrocolagenoso denso y circular, la muscular externa, ¿no? Que está compuesta por una capa circular interna longitudinal externa, y más externamente la serosa. No, función del intestino delgado, absorción de nutrientes, digestión, también participan en la digestión, sobre todo de hidratos de carbono, de disacáridos, ¿no? Y digestión a nivel del duodeno o las enzimas pancreáticas. Son las principales funciones del intestino delgado, ¿no? Y también pueden agregar la presencia de, acá no se ve, pero cada una de estas células del epitelio contiene unas extensiones de su borde apical denominadas microvellosidades, ¿no? Para magnificar su función principal, que es la absorción de nutrientes. Esto es fácil, esto es glándula parótida. ¿Cómo sé que es glándula parótida? Por lo principal, la presencia de todas estas estructuras que son células, ven, grandes, poliédricas, pálidas, totalmente pálidas, que son adipocitos, células adiposas, grasa blanca. La parótida se caracteriza, les he explicado, por la presencia de gran cantidad de estos adipocitos, grasa blanca. ¿Qué más observamos? Recuerden, las glándulas salivales mayores, parótida, submaxilar, sublingual, que hemos visto las tres placas, son glándulas tubulacinares compuestas. No, pero tubulacinares, son tubulacinares. El páncreas es la tubuloacinar compuesta. Son glándulas tubulacinares. Tiene una parte de acinos, células secretoras que forman acinos, la porción secretora, y una parte de conductos, ¿no? Que se encargan de llevar la secreción de las glándulas salivales mayores, que es la saliva, hacia la cavidad bucal. ¿No? Acá vemos entonces en esta placa adipocitos, gran cantidad. Vemos vasos sanguíneos, también vemos estos de acá. Son células como bien teñidas, bien densas. Por ende son acinos serosos, que forman agrupación en su forma de racimo de uvas. Y bien teñidas, acinos serosos. También vemos estos de acá, que se ve clarito, que son cortes transversales de conductos, ¿no? De conductos. Bien, ¿dónde más vemos conductos? No, vemos vasos sanguíneos, vemos conductos. Estos conductos están de la parte tubular, que están revestidos de epitelio cúbico simple. No es lo principal. Recuerden, la cápsula, bueno, las glándulas salivales mayores, todas, incluida la parótida, están rodeadas de una cápsula que es tejido fibroso denso y regular que emite prolongaciones y la divide en tabicas. En este aumento, que es de 10, no se nota, pero lo van a ver en aumento de 4. Todas las glándulas salivales están divididas en lobulillos, ¿no? Porque la cápsula emite tabiques que separen lobulillos a las glándulas salivales, ¿no? También el páncreas está separado en lobulillos. ¿No? Y la parte funcional produce saliva, ¿no? Y la saliva pueden describir sus funciones. La saliva tiene, está compuesto por sustancias anticoagulantes, sustancias que promueven el crecimiento de las células epiteliales, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico. Contienen sustancias relacionadas con el sistema inmunitario, ¿no? IgA secretora, lisozima, lactofesina y antiocianato. Todas que son bactericidas, función inmunitaria. Bien, ¿no? Y también otras funciones, ayuda a formar el bolo alimenticio, humedece y lubrica la cavidad bucal, ¿no? Y también contiene algunas enzimas digestivas, lipasa y amilasa salival. Bien, tienen varias funciones. Estas mismas funciones la puedes replicar para los otros tipos de glándulas salivales mayores, no solamente para la parótida. ¿Esa placa qué es? Fácil. Es el hígado. Acá se reconoce claramente todo esto, cada uno de estos son lobulillos hepáticos.
¿no? Recuerden, acá sobre todo. Bueno, acá no se nota tanto, pero este es un hígado de chancho. En el ser humano, por ejemplo, los ganglios hepáticos, apenas si se nota. Acá se notan mucho mejor. No, son figuras hexagonales los ganglios hepáticos, porque recuerden, el hígado está rodeado de cápsula, de la cápsula de Gleason, que emite prolongaciones, que separa el lóbulo salida, ¿no? Lóbulo derecho, izquierdo, caudado, cuadrado. Y a la vez, estos tabiques, este tejido conectivo de los tabiques también emite más prolongaciones que separa el lobulillos, ¿no? Estas son las prolongaciones del tabique, estos de acá, no prolongaciones de la cápsula, que son tabiques, ¿no? Que dividen, como ven, todos estos de acá, que son lobulillos hepáticos. ¿Qué vemos en los lobulillos hepáticos? Y acá se nota claramente. Vamos a ver este lobulillo hepático central. Lo vamos a aumentar el calibre. No vean una vena central, de la cual, de esta vena, parten y se ve clarito. Todos estos de acá, que son como cordones o filas, son los hepatocitos, ¿no? Que son como las radios de una bicicleta, que parten de acá del centro, de la vena central, hacia la periferia. ¿Qué más vemos? Los espacios entre los cordones de hepatocitos, que son estos de acá de blanco, entre los cordones de hepatocitos, son los sinusoides hepáticos, ¿no? Se les dice sinusoides porque ya se ha recalcado, son cavidades revestidas de epitelio plano simple y están llenas, en este caso, del hígado, de sangre venosa. Toda la sangre venosa va por los sinusoides hepáticos y termina acá, en la vena central, ¿no? Que es una rama de la vena hepática. También vemos, acá no se ve, pero estructuralmente también tenemos el espacio perisinusoidal de Dice, acá, entre el sinusoide y los cordones de hepatocitos. Bien, también vemos las tríadas hepáticas. A ver, vamos a ver si en esta fotografía se observa tríada hepática. A ver, vamos a buscar. La tríada hepática tendría que estar acá, entre el tabique, en el tejido conectivo. No, a ver, no puedo visualizar muy bien. A ver acá. Ya, acá más o menos, ¿no? Este es un tabique. Acá vemos, no se ve bien por la resolución, pero son tres cortes de conductos, ¿no? La tríada hepática, acá, la tríada hepática o área portal, que está justamente acá en el tabique, se caracteriza por la presencia de tres conductos. Ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática, ramas del conducto interlobulillar, ¿no? Que lleva la bilis, conducto biliar interlobulillar. Viene lo más relevante acá. Función hepática. Pueden describir un montón de funciones. Tiene función endocrina y exócrina. Es una glándula mixta del hígado. No, función exócrina produce bilis. Función endocrina produce varias hormonas, ¿no? Como los factores pseudoinsulínico, tipo 1, tipo 2 y factores de crecimiento. También produce proteínas. Produce factores coagulantes, produce albuminas y otras proteínas transportadoras. Almacena vitaminas, ¿no? Como vitamina A por las células del hito, que se encuentran en el espacio perisinusoidal de Dice, ¿no? O células estrelladas, perisinusoidales. También participa en procesos metabólicos, ¿no? Procesos metabólicos de las proteínas, de los lípidos y los hidratos de carbono. Y una de las más importantes, desintoxicación de la sangre, sobre todo a través del citocromo P450. Bien, tiene un montón de opciones para funciones del hígado. Vamos a la siguiente. Esta placa es Very Easy. Esto por si acaso no confundan. Esto no son vellosidades intestinales. Alguno he visto que ha confundido. Estos son pliegues solo de la mucosa. Esto es vesícula biliar, ¿no? Se caracteriza precisamente por la presencia de estos pliegues en la mucosa. A ver, ¿cuáles son las capas que acá se nota de la vesícula biliar? Todo esto de acá es mucosa. Ya no tiene su mucosa. Mucosa directamente muscular, que es todo esto de acá. ¿No? Y más externamente esto de acá es la adventicia o serosa. En este caso, esto es adventicia. Bien, vamos a hacer a mayor zoom para ver las características de la mucosa. La mucosa, vean, se nota clarito.
Los pliegues, y también la superficie de la mucosa, como acá, y los pliegues están revestidos de epitelio cilíndrico simple. Contienen un núcleo, estos pliegues, de lámina propia, ¿no? Que es tejido conectivo laxo. Luego tenemos la muscular, ¿no? Que está compuesto por fibras circulares y longitudinales. Finalmente, la adventicia serosa. En este caso, adventicia, donde vemos vasos sanguíneos. Esta adventicia es un tejido fibroso denso y irregular. Las áreas de la vesícula, de la superficie de la vesícula biliar que están unidas al hígado, a la cápsula de Gleason del hígado, adventicia. Las áreas libres, serosa, ¿no? Y la si es serosa es epitelio plano simple con tejido conjuntivo subseroso. Bien, función, almacena, concentra y libera la bilis. Así de sencillo. No se produce acá, solo el hígado produce la bilis. ¿Esto qué es? Esto es glándula sublingual. ¿Por qué, por qué les digo que es glándula sublingual? Por la presencia de esto. Gran cantidades de acinos mucosos. Nos recuerden, las glándulas salivales pueden tener, las mayores pueden tener dos tipos de acinos, acinos serosos y mucosos. Tanto la parótida como la submaxilar tiene gran cantidad de acinos serosos. En cambio, la glándula sublingual también contiene gran cantidad de acinos mucosos sobre todo. Bien, por ejemplo, estos de acá, que son grupos de células que tienen citoplasma bien teñido, bien denso. Acá vemos algunos, son acinos serosos. En cambio, estos de acá, que son grupos de células que tienen citoplasma pálido, son acinos mucosos, que en el caso de la glándula sublingual tienen gran cantidad de acinos mucosos, que producen mucígeno, ¿no? Que es una parte de la saliva, ¿no? Y estos acinos serosos producen la saliva que hemos visto, ¿no? Unas sustancias ricas en proteínas, polisacáridos y las sustancias que hemos visto, ¿no? El lisozima, enzimas, el tiocianato, la lactofesina, etcétera, etcétera. Bien, estos acinos mucosos, una secreción rica en mucina, mucinógeno, perdón. Bien, a ver, ¿qué más? También vemos acá vasos sanguíneos, ¿no? Entre los espacios, entre los acinos, que sería el estroma de las glándulas salivales, es tejido conectivo. Bien, encontramos vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas. Por ejemplo, acá tenemos vasos sanguíneos. Bien, y la función es lo mismo que hemos visto, que les explicado anteriormente de la saliva, ¿no? Lubrica, humidifica la boca, ayuda a formar el bolo alimenticio, tiene función inmunitaria, función digestiva, degrada alimentos, función protectora, ayuda a regenerar el epitelio, etcétera, etcétera. Esto es glándula salival, una glándula salival mayor, es glándula submaxilar o submandibular. No, porque por la presencia de estos, todos estos que ven acá son acinos, pero acinos serosos, en gran cantidad. No, la glándula submaxilar tiene poco o nada de acinos mucosos. Y estos de acá son adipocitos. También hay adipocitos en la submaxilar, pero como ven, es en menor cantidad a comparación de la parótida que hemos visto anteriormente. No, también vemos acá cortes transversales de conductos. Recuerden, todas las glándulas salivales mayores, incluida la submaxilar, es una glándula tubulacinar. No tiene una parte de acinos, en este caso acinos serosos, y una parte tubular. Acá tenemos cortes transversales de conductos, ¿no? Que posiblemente, como están cerca de los acinos, sean conductos intercalares o estriados, revestidos por epitelio cúbico simple. ¿No? Y las funciones es lo mismo que hemos visto de la saliva, no producen saliva. En el caso de la submaxilar, una saliva rica en enzimas, en amilasa salival. Bien, lo mismo, submaxilar. Esto es páncreas, páncreas. Bien, características de la páncreas. Es una glándula tubulacinar compuesta. Lo van a ver igual en el aumento de 4X, al igual que las glándulas salivales mayores, tienen una cápsula de tejido fibroso denso irregular que emite prolongaciones y divide al páncreas en lobulillos igual. No, es una glándula tubulacinar compuesta. Y tiene este color porque estos lobulillos del páncreas están compuestos también por gran cantidad de acinos serosos. Y acá tenemos un conducto grande, ¿no? Posiblemente un conducto interlobular.
Bien, acá tenemos algunos adipocitos, ¿no? Y características del páncreas histológicas. Los acinos serosos es la unidad estructural del páncreas exócrino, porque el páncreas también es una glándula mixta, ¿no? Tiene secreción exócrina y endocrina. El páncreas exócrino, su unidad estructural y funcional son todos estos de acá, acinos serosos. En acá no se ve, pero la unidad funcional y estructural del páncreas endocrino es el islote de Langerhans, ¿no? Es endocrino porque producen hormonas. Estos islotes de Langerhans son estructuras de forma circular que tiene diversos tipos de células endocrinas que producen hormonas, ¿no? Alfa, beta, G, delta, PP, epsilon. Cada una produce una hormona diferente. Insulina, somatostatina, glucagón, polipéptido pancreático, eh, grelina, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la siguiente. Este es fácil. Este es un corte transversal de apéndice. El apéndice tiene las mismas capas del tubo digestivo. Acá no se ve todas. Esto es mucosa, submucosa, y acá ya empieza la muscular, y más externamente debe estar la serosa. Lo más relevante para reconocer el apéndice es que en la mucosa encontramos esto. Es bien basófilo la lámina propia de la mucosa por la presencia de gran cantidad de tejido linfoideo, ¿no? Incluso el tejido linfoideo se asocia en estas estructuras de forma circular que se encuentran en la lámina propia de la mucosa del apéndice, que son los folículos linfoideos, que es una aglomeración de linfocitos, sobre todo tipo B, ¿no? Y lo mismo, mucosa, submucosa, muscular, las mismas capas del tubo digestivo y más externamente serosa. ¿No? Aquí está la luz del apéndice. Bien, y acá vemos, fíjense muchachos, ¿qué son estos de acá? Son las criptas de Liverpool igual, que se encuentran en la lámina propia. Lo mismo, prácticamente lo mismo que hemos visto en las capas del tubo digestivo. Bien, ¿y qué función tiene el apéndice? Función sobre todo inmunitaria. Muchos decían anteriormente que no tiene ningún tipo de función el apéndice, pero actualmente se sabe sí que tiene una función muy relevante. Almacena microbiota, ¿no? Almacena microbiota del intestino grueso. Y la microbiota juega un papel muy importante en el intestino grueso, porque la presencia de microbiota es relacionada con salud, ¿no? Los microorganismos que forman la microbiota del intestino grueso están relacionados porque producen y almacenan vitaminas, ¿eh? A más presencia de microbiota, menos posibilidades de que microorganismos dañinos invadan el intestino. Bien, y además, como ven, tiene gran cantidad de tejido linfoideo, la mucosa del apéndice. También tiene función inmunitaria, entonces. ¿Esto qué placa es? Esto es placa de pared lateral de la boca, cara interna. ¿Qué vemos? Esto de acá se nota clarito, es el epitelio, plano estratificado, no queratinizado, ¿no? Porque recuerden, es mucosa desde el revestimiento, la cara interna de la pared lateral de la boca. Esto de acá es un tejido conectivo subyacente, tejido fibrocolagenoso denso y regular. Acá más abajo ya estará la capa muscular, ¿no? Músculo estriado. Bien, esa placa se parece mucho a las otras dos placas que hemos visto de cavidad bucal, de lengua y de cara interna del labio, ¿no? Pero para ayudarles a reconocer es que en esta placa de la pared lateral de la boca, la cara interna, hay estos de acá, estas invaginaciones, ¿no? Del tejido conectivo en la epidermis, ¿no? En el epitelio plano estratificado no queratinizado. Estas invaginaciones, ¿no? Invaginaciones de tejido conectivo en el epitelio plano estratificado. Solo se ve eso acá, en gran cantidad, en la pared lateral de la boca, cara interna. Bien, función. A ver, también acá no se ve, pero en el tejido conectivo subyacente hay glándulas salivales menores, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene la mucosa de revestimiento? Perdón, la mucosa de revestimiento de la cara interna de la pared lateral de la boca.
¿no? Forma el límite de la cavidad bucal y a través de las glándulas salivales menores que se encuentran acá, en el tejido conectivo subyacente, también humidifica y lubrica la cavidad bucal, ¿no? Mantiene húmeda la cavidad bucal. Bien, vamos a lo siguiente. Lo mismo, pero esta es una placa de lengua de mayor aumento. Bien, todo esto es epidermis, porque es un epitelio igual plano estratificado, queratinizado o no queratinizado. La lengua, que es esta placa de lengua, tiene ambos tipos de epitelio, plano estratificado, no queratinizado y queratinizado. Pero ¿cuál es lo más relevante para reconocer la lengua? Esto de acá. Bien, estas elevaciones o protrusiones de la epidermis, que son papilas. En este caso, que tiene forma puntiaguda, es una papila filiforme. Filiforme. No, por debajo, acá se ve un poco, se encuentra el tejido conectivo colagenoso y denso irregular subyacente, ¿no? De la lengua. Y más abajo, acá no se ve, debe estar el músculo estriado, ¿no? Los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Bien, es fácil entonces. Vean, la superficie de esta placa con esta placa, ¿no? En la lengua su superficie no es tan lisa, no es tan plana. Hay presencia de protrusiones, que son las papilas. Bien, función, estas papilas, bueno, estas no de acá, pero las otras papilas que sí se observa también, las calciformes, fungiformes y foliadas, se caracterizan por la presencia de botones gustativos. Estas papilas filiformes no tienen botones gustativos. Y de ahí la función de la lengua. Presencia de botones gustativos. Estos botones gustativos tienen células neuroepiteliales sensitivas para el gusto o sensación del gusto. ¿Qué placa es esta? Este es intestino grueso. Este es sencillo esta placa. ¿Qué capas observamos? Lo mismo que hemos visto del intestino. Mucosa, submucosa, muscular y más afuera está la serosa. No, la mucosa observamos el epitelio de revestimiento, que es cilíndrico simple. Aquí está la lámina propia, donde lo más relevante, puede aumentar de tamaño, son la presencia de todos estos, que son glándulas o critas de Liverpool. Vean, la gran cantidad de glándulas o critas de Liverpool y que son más profundas, ¿no? Es lo principal para diferenciar intestino grueso. La gran cantidad de critas de Liverpool que son bien profundas y más numerosas, ¿no? También no hay, como ven, vellosidades intestinales, que solo había en el intestino delgado. Luego tenemos esto de acá, que es la muscularis mucosae. Por debajo, aquí está el tejido, la submucosa, tejido fibroso denso irregular. No tenemos acá vasos sanguíneos. Y acá la muscular externa. Se nota acá clarito. Capa circular interna, capa longitudinal externa. ¿No? Y más externamente aquí está la serosa en este caso. ¿No? Y acá tenemos un pliegue. ¿No? ¿Se acuerdan? El pliegue circular o válvula de Kerr en el intestino delgado. El intestino grueso, este pliegue se denomina pliegue semilunar. Bien, y función del intestino grueso. La principal función, absorción de agua y electrolitos. No absorbe nutrientes. Eso es el intestino delgado. Absorbe agua y electrolitos. También tiene función inmunitaria. No, inmunitaria. También tiene función protectora. Contiene, sobre todo las células, las critas de Liverpool, gran cantidad de células calciformes que producen moco, que lubrica y protege la superficie del intestino. También compacta las heces fecales, el intestino grueso. Almacena vitaminas que son producidas a través de la microbiota. ¿No? Función inmunitaria con la microbiota. Bien, abs- eh, produce gases y absorbe los gases. ¿No? Y tienen varias funciones del intestino grueso entonces. Esto es estómago, ya hemos visto. Mucosa, ¿no? Aquí tenemos glándulas gástricas, lámina propia, musculares mucosae. Esta es la submucosa. No, acá tenemos algunas glándulas en la submucosa, perdón, algunos vasos sanguíneos en la submucosa. Tenemos la muscular externa, no conformada por tres capas, oblicua, circular y longitudinal, y más externamente la serosa. Bien, hemos visto estómago. Esto es perdón, labio interno.
la superficie interna del labio. Vean, lo mismo, es similar a lo que hemos visto en las otras placas de cavidad bucal. Esto es un epitelio plano certificado no queratinizado. Y acá tenemos un tejido conectivo subyacente denso y irregular. Y más abajo debe estar músculo estriado. ¿No? Pero ¿cuál es la principal característica? Miren, no hay estos de acá, que son invaginaciones de la dermis en el epitelio. Muy poquitos, apenas solo hay uno. ¿No? A diferencia del labio, de la pared lateral de la boca, acá tenemos, vean, ¿no? Donde había gran cantidad de estas invaginaciones en el epitelio. Cosa que la cara interna del labio hay muy poco. ¿No? También fíjense, la superficie más o menos lisa de la mucosa de la cara interna del labio. ¿No? Cosa que en la lengua, por ejemplo, que también está revestido de epitelio plano estratificado, no era lisa su superficie, por la presencia de las papilas linguales. Bien, y funciones. ¿Qué funciones tiene esta placa de cara interna del labio? ¿No? Epitelio plano estratificado no queratinizado, tejido conectivo subyacente, fibrocolagenoso denso irregular, más abajo músculo estriado. La principal función del cara interna del labio es que saliva, ¿no? Este tejido de acá, subepitelial, contiene glándulas salivales menores igual, ¿no? Que producen la saliva, que humidifica y lubrica la boca, la cavidad bucal. Esto ya hemos visto, vellosidades intestinales, intestino delgado. Lo mismo, nuevamente, estómago. Ah, este es un lobulillo, es un aumento de 10, una glándula submaxilar submandibular. No, fíjense, gran cantidad de acinos serosos, poco acinos mucosos. No, aquí tenés un tabique que divide, es todo un lobulillo. ¿No? Y aparte de los acinos serosos, a la glándula submaxilar se la diferencia por esto, por la gran cantidad de estos de acá. Eso está clarito. Cortes transversales de conductos, tiene gran cantidad. La que tiene más cantidad de conductos entre los acinos, acá no es gran cantidad, es la glándula submaxilar, ¿no? Y aquí hay algunos adipocitos. Epitelio cúbico simple, el revestimiento de estos conductos, ¿no? Que son posiblemente conductos intercalares o estriados, ¿no? Y los acinos serosos. Ya habíamos descrito, y aquí hay algunos vasos sanguíneos igual. Esto es parótida, gran cantidad de adipocitos, ¿no? Y acinos serosos. Esto es páncreas, en aumento de 4X. Fíjense, estos tabiques de tejido conectivo se paran en lobulillos al páncreas, ¿no? Todo esto es un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Y vean, está compuesto igual por gran cantidad de acinos serosos, que es el páncreas exócrino. No, acá tenemos un conducto interlobulillar. No recuerden, páncreas es una glándula tubulacinar, pero compuesta. Función exócrina, función endócrina. Función exócrina, jugo pancreático, por estos acinos serosos. No, que es un líquido rico en bicarbonato y en enzimas. Y función endócrina a través de los islotes de Langerhans, producción de hormonas. Insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, grelina, etcétera, etcétera. Esta es una glándula salival mayor, la sublingual, ¿no? ¿Cómo sé que es sublingual? Acá tenemos todo un lobulillo por la presencia de estos. Gran cantidad de acinos mucosos, que hay algunos acinos serosos, pero lo que predomina es acinos mucosos. Bien, y acá tenemos algunos cortes transversales de conductos. No ya hemos descrito glándula sublingual anteriormente. Intestino delgado, fácil. Intestino delgado nuevamente. No hay dónde perderse. Vellosidades intestinales. No, vellosidades intestinales. No, labio externo. Perdón, labio, cara interna del labio. ¿No? Epitelio plano estratificado no queratinizado, tejido conectivo denso y irregular subyacente. Igual intestino delgado. ¿No? Fíjense, acá tenemos un pliegue circular de las cuales salen todas estas prolongaciones en forma de dedo, que son vellosidades intestinales. ¿No? También ya hemos descrito. Igual acá estómago, mucosa, submucosa muscular.
masteramente serosa, ¿no? Y la presencia de estas glándulas gástricas en la lámina propia de la mucosa. Apéndice, ¿no? Los folículos linfoideos, ya hemos descrito. Bien, ya hemos descrito todo, ya hemos descrito todo. Entonces, muchachos, espero que les haya servido de utilidad esta clase. Lo puedes revisar cuando tenga tiempo. No les sugiero a los que ya tienen el examen práctico el día de mañana que le den una revisada. Bien, son estas mismas placas que van a entrar al examen práctico. Bien, o por lo menos son las que han subido las fotografías al grupo de WhatsApp. Si hay alguna placa que no está, ya saben, es culpa de ustedes por no haber subido todas las fotografías en el grupo de WhatsApp. No, espero que les haya ayudado, muchachos. No es material extra que mi única intención es apoyarlos y ayudarlos, no para que les vaya mejor en el examen práctico y también que les ayude en el examen teórico, ¿no? Porque acá repasando de cada estructura sus características histológicas y funcionales también nos queda en la memoria para que nos va a servir de apoyo para el examen teórico. Bien, entonces nos vemos mañana o nos vemos esta semana para el examen, los exámenes correspondientes. ¿No? Suerte, muchachos. Gracias.